¿Y cuántos lo han engrosado? ¿Cuántos se les ha llenado de grosura? ¿Cuántos tienen callo? La palabra dice que hay gente que tiene comezón de oír. Ya les rascan los oídos cuando se le habla la verdad, porque han rechazado la palabra. Pero Dios sigue hablando. Este hombre, después que oye la voz de Dios, y entonces llamó como las otras veces, y Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Dios comienza a hablarle unas cosas terribles, hermano, a ese niño. Prácticamente ese sí era un niño, no como los adolescentes de ahora. Ese sí era un niño y vivía allí en la presencia de Dios, pero nunca había oído su voz. No sé cómo temblaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo, porque Dios estaba decretando una sentencia de muerte para su líder. Qué tremendo, ¿verdad? Y le dice entre las cosas que le estaba hablando: el que oiga esto, le van a reteñir los oídos. Le reteñirán los ambos oídos. O sea, cualquiera que escuche lo que le estoy diciendo va a temblar, se va a sacudir, porque le estaba hablando del juicio que vendría sobre ese hombre, sobre sus hijos impíos, sobre su casa, sobre el pueblo, sobre todo, hermano. Eso era algo espantoso. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y Dios le habla en el verso 14 algo que muchos se burlan, se ríen, hacen y deshacen, y dice: mire, aquel se descarrió y le ha ido bien. Tranquilo, escuche esto, y si lo sabe oír, óigalo. Por tanto, yo he jurado, está hablando Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía miedo de decirle, y Dios le había dicho: no podrás quedarte ni con una palabra. Eso no era un secreto, eso tenía que regarse en toda la nación. Todos conocieron lo que Dios le habló a Samuel. ¿Cómo podemos nosotros discernir y conocer cuando Dios nos habla y cuando nos habla el hombre? ¿A quién se ha habituado usted a escuchar? ¿A su patrón? ¿A su amigo? ¿A su tío? ¿A su primo? ¿Se ha habituado como aquellos
que con un silbido le silban y ya viene corriendo. No lo quiero mencionar, pero usted es inteligente y sabe. Hay unos que le llaman el amigo del hombre y que usted solo le hace así y él sale corriendo. Y sale corriendo porque el hombre le tiene un trozo de pan o le tiene un pedazo de tortilla. Sale corriendo porque está habituado a oír la voz del hombre. Cuando nos habituamos a oír la voz de Dios, no corremos detrás de nadie por un pedazo de pan. No corremos detrás de nadie por una ofrenda tampoco. No corremos detrás de nadie a mendigarle a otro lo que tiene. No, no. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios, doblamos las rodillas y clamamos al cielo. Y hablamos con Él y exponemos a Él nuestra necesidad, nuestras determinaciones en la vida. No corremos detrás del hombre. Alabado sea el Señor. Habitúe sus oídos, sus ojos, su mente, su alma a oír la voz de Dios y verá que nunca tendrá problemas. Hay muchísimos millones de voces que hablan y que hablan y que le hablan de una manera y de otra. Le hablan a través de la televisión, de la radio, del teléfono, de diferentes maneras. Pero hay una sola voz que yo no puedo dejar de oír. Y no puedo confundirla con nadie. Es la voz de mi Señor. Es la voz de mi Señor, de mi Salvador. Bendito su nombre por siempre. Dios habla de muchas maneras. En Hebreos 1 nos habla también la palabra de nuevo en este libro. Y dice en el verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchos años hubieron profetas. ¿Y sabe por qué existían esos profetas? Porque las cosas que estaban profetizadas o profetizando eran para el tiempo que nosotros vivimos. Y no existía este santo libro como el que usted tiene hoy en sus manos. Esta palabra es la palabra revelada. Por eso hoy no necesitamos profetas ni apóstoles. Ellos tuvieron su tiempo. Hoy lo que necesitamos son hombres y mujeres de oración, de estudio de la palabra, que ahí está revelado lo que Dios manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, la palabra revelada. De hecho,
que cuando empieza el libro de Apocalipsis, habla de la revelación de Jesucristo que fue dada a las iglesias. La palabra fue revelada y hoy la tenemos revelada. Hoy Dios nos habla. Hoy Dios nos habla. La palabra hay que escudriñarla. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Hay que escudriñar la palabra de Dios porque está revelada. Pero hoy Dios nos habla por su palabra. No necesitamos que venga un profeta a decirnos desobedientes. No, eso lo dice la Biblia. No necesitamos que se levante un profeta a decirnos, Cristo viene pronto. A ver cuántos saben que Cristo viene pronto. Eso ya lo saben. ¿Por qué? Porque eso está revelado. A ver cuántos saben que sin santidad nadie verá al Señor. Claro que sí. ¿Quién se lo reveló? La Biblia. Necesita que venga un profeta a decir, mi siervo, esto dice el Señor, yo vengo pronto. Quítate de ahí que yo ya lo sé. ¿Por qué lo sé? Por la Biblia. Porque este libro está revelado. El que se pierda en este tiempo, ese no tenía accesos de humano. Definitivamente que no. Porque está revelado el camino. Que nos hagamos que alguien venga y diga, esto dice el Señor, que la senda para el cielo es angosta y la puerta estrecha, el camino estrecho, la puerta angosta. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer, oír la voz de Dios, no del hombre. Aleluya. Bendito sea por siempre el Señor. Dios habló de muchas maneras y habló por los profetas, pero ahora, en el tiempo de la gracia, el tiempo de la redención, después del Calvario, después que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya nos ha hablado por su Hijo. Él. Cuando usted siente que le está cayendo la palabra, es porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo y le está diciendo, no reparta esto a nadie. Eso es para ti. Eso es tuyo. Es por ti. Alaba al Señor, hermano. Alaba. Alaba al Señor. A su nombre la gloria. Qué bueno es Dios. Por eso, hermano, en segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, mire cómo dice esta palabra. Segunda de Pedro, glorificado sea Dios, 1:16 al 20. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios
Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una forma extraordinaria de escuchar, examinar, conocer la voz de Dios. Ellos oyeron. A eso se le llama voz audible. Ellos oyeron la voz audible de Dios en ese monte. Pedro, Juan y Jacobo fueron llevados a ese monte y allí vieron cómo el rostro del Señor se transfiguró, sus vestidos se llenaron de luz, el rostro parecía el sol, no lo podían ver, y escucharon esa voz desde la magnífica gloria. Dice Pedro: oímos, fuimos testigos. Pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Usted puede oír todas las voces que quiera. Puede tener las revelaciones que quiera. Puede tener, hermano, puede tener las visiones, los sueños que quiera soñar. Y puede ver todo lo que quiera. Pero ninguna de esas cosas es tan fiel como la palabra. Ninguna de esas cosas es tan fiel como esta palabra bendita que el Señor ha hablado y ha revelado para nuestra salvación. Ninguna. Él está diciendo, nosotros estuvimos allá y somos testigos, pero la palabra es más segura. ¿Qué quería decir? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué puede entender usted? Que la voz única, inconfundible, es la palabra de Dios. Que si Dios me habla, yo tengo que poner el oído bien afinado. Y me habla por su palabra. Por su palabra. Aleluya. Muchos se han confundido. Se han confundido porque alguien les habla a través de un mensaje supuestamente en profecía. Hermano, usted tiene que dirigirse por lo que está escrito. La palabra de Dios es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No crea al silbido, hermano. No corra porque le muestren un bocado de pan. No, usted corra conforme a lo que Dios le haya dicho y le haya hablado por su palabra. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre por siempre. Se necesita discernir, meter a la palabra la voz que escuchamos, porque puede ser una voz diabólica, distorsionante, manipulada, una voz peligrosa. Y puede hacer que la persona se desubique y se salga del propósito de Dios por no escucharlo a Él. Bendito sea el Señor. Aquí hay otro ejemplo importante, hermano, de oír la voz de Dios y la voz del hombre sin discernir. Y busca el primer libro de Reyes, capítulo 13, y dice esta palabra, alabando al Señor, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 13, el verso 16, de la siguiente manera. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo, mintiéndole, póngale cuidado a esto: yo también soy profeta como tú. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire cómo toman el nombre del Señor en vano. Me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué cree que pasó? Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y en la misma casa donde estaban comiendo, el Espíritu de Dios vino sobre ese en desuso y le dijo, le profetizó al mismo invitado y le dijo: por cuanto fuiste rebelde a la palabra. ¿Dios le había hablado? Claro que Dios le había hablado. ¿Oyó la voz de Dios? No la oyó. Ese va a ser el fracaso y va a ser el destino en el infierno eterno de millones de hombres y mujeres de todas las edades en la tierra. Porque Dios les habla, pero el camino no lo enderezan. Dios les habla de una manera y ellos hacen otra. Dios les habla y ellos son una resistencia. Y hermano, le ensilló un asno y lo mandó y el otro iba feliz. Vaya que Dios cambió de parecer. Me había puesto a aguantar hambre, que ayunara.
y que me viniera a pie semejante larguero de camino. Pero Dios cambió, tuvo misericordia de mí y me ayudó. Y aquí voy en este burro, cabalgando, fresquito, llena la panza. Y quién sabe cuántas cosas pensaba el hombre cuando le salió del monte un león y le dijo: me mandaron a arreglar cuentas contigo. ¿Sabe que me admiro? Porque lo primero que el león tenía que atacar era el asno donde iba, pero al asno no lo tocó. No sé cómo levantó una pata delantera aquel león y le dio un manazo, un patazo. Y lo derribó de allí. Y le dio un par de mordiscos y lo dejó tirado. Y el burro, del miedo que le dio de aquel león y de toda la escena que estaba sucediendo, ni se movió, mejor se echó ahí y se quedó quieto. Aquí nos van a tragar a todos. Nos van a comer a todos. Pero después vinieron la gente que pasaba por allí, veía que había un león ahí, que había un muerto y que había un asno allí también y que no le había pasado nada. Le avisaron al mentiroso profeta y él lo mandó llevar y lo mandó a enterrar. Pero lo que se decía en la ciudad, él murió porque fue rebelde a la palabra de Dios y se regó la noticia que Dios le había hablado, pero que él nunca obedeció la voz de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y en la segunda parte, en el segundo espacio del culto, estaremos hablando de este tema tan importante para nuestra edificación. Póngase de pie, damos gracias a Dios por su palabra, por su misericordia. Aleluya, gloria a Dios.